Gota a gota. Nos detenemos ahora en la importancia que tiene el agua en el desarrollo de nuestros pueblos. Bueno, pues seguimos hablando y, como decíamos, vamos a hablar de agua. Vamos a hablar de derechos de agua. Recuerden que hace una semana apuntábamos la complejidad que puede llevar a cabo el intercambio de derechos de agua si no se hace bien, y hay algunos puntos en los que hay que tener especial cuidado. Dejábamos hace 7 días a Teresa Reillo, letrada especializada en estos asuntos administrativos. La dejábamos con la palabra en la boca para detenernos con más atención en algunos aspectos, y lo hacemos ahora. Teresa Reillo, muy buenos días, gracias por acompañarnos otra vez. Hola, muy buenos días, Cándido. Bueno, decíamos y anunciábamos la semana pasada que ya se puede llevar a cabo este proceso, estos contratos de cesión de derechos de agua, derechos de agua subterránea en el Alto Guadiana entre particulares, ¿no? Sí, efectivamente, porque aunque era una figura jurídica que ya venía dispuesta en la ley desde hace tiempo, hasta que no se aprobara el programa de actuación de las masas de agua, y para eso se tenían que constituir previamente las comunidades, pues no se iba a fijar ese porcentaje que se va a quedar la Confederación de la cesión de derechos. Uh-huh. Ahora ya tenemos aprobado el programa de actuación, también tenemos aprobado los regímenes de explotación, ya se ha fijado ese porcentaje, ya ha quedado fijado en un 10%, y ahora ya sí hay seguridad jurídica para hacer este tipo de contratos. Fenomenal. Bueno, estamos hablando de derechos, estamos hablando de cesión de propiedades o de concesiones. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cesión de derechos, Cándido. Ajá. Esto no es como todo el mundo dice compraventa, no es una compraventa en sí. Es simplemente una cesión de derechos de agua donde no hay necesidad de comprar la tierra. Antes, para adquirir derechos de agua, necesariamente se tenía que comprar la finca completa, es decir, la tierra con los pozos que tuviera. Ahora se puede hacer un contrato únicamente adquiriendo derechos, que no es una compraventa, insisto, es una cesión que un usuario que por cuestiones económicas quiere reducir sus derechos de agua o simplemente los quiere transferir por completo, pues se los transfiere a otro usuario que esté inscrito en la Confederación para que éste a su vez regularice su explotación, todo ello a cambio de un precio. Luego no estamos hablando de vendedor y comprador, sino de cedente y cesionario. ¿Quién puede ceder agua y quién puede ser cesionario de ese agua? Pues eso es la cuestión más importante y desde donde hay que empezar. Efectivamente, no todo el mundo puede ceder derechos de agua ni todo el mundo puede adquirirlos. Cedentes solamente pueden ser aquellos titulares que están inscritos en las secciones A y C del registro de aguas o anotados en el catálogo de aguas privadas. Es decir, no pueden ceder derechos aquellos que están inscritos en la sección B, que son los que tienen pozos inferiores a 7.000 metros cúbicos, ni tampoco aquellos que han regularizado sus pozos vía Consorcio Alto del Guadiana, aquellos que tienen 700 metros cúbicos por hectárea. Estos dos últimos, los de pozos pequeños y los que han regularizado por el consorcio, no pueden ceder derechos. ¿Quién puede adquirir derechos por este tipo de contrato? Pues en principio la ley no hace distinción y podrían adquirir derechos todos aquellos usuarios que estén inscritos, bien en el registro, en cualquiera de sus secciones, o bien en el catálogo de aguas privadas. Y aquí también hay una excepción para todos aquellos que, como por ejemplo explotaciones prioritarias, que no tienen pozos legales inscritos. La norma les permite, siempre y cuando acrediten que son titulares de explotación agraria, y para acreditar esto se necesita un certificado de inscripción en la comunidad autónoma, en la Consejería de Medio Ambiente, les permiten que, aunque no tengan pozos legales inscritos, puedan adquirir derechos, siempre que se den esas dos condiciones. Lo que acabo de comentar, que es que sean titulares de explotación agraria inscritos y que además se den circunstancias excepcionales. Y aunque no existen precedentes ahora mismo de qué puede ser una circunstancia excepcional, porque la cesión de derechos está empezando, nosotros entendemos que por circunstancia excepcional la Confederación va a tener en cuenta la sequía extraordinaria y las condiciones de sobreexplotación de la masa. Uh-huh. Antes hablaba usted de que
hoy no es como en el pasado que agua y tierra iban unidos. Sin embargo, estamos hablando de derechos operativos, de pozos operativos, estamos hablando de teorías. Hay algunas condiciones también que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, la Confederación va a exigir como requisito ineludible para aprobar este contrato, porque tenemos que tener en cuenta que el contrato se hace entre particulares, pero luego y la Confederación no va a aprobar ninguna cesión de lo que podemos denominar derechos de papel. Es decir, un usuario puede tener inscritos sus derechos en la Confederación y querer cederlos, pero si esos derechos no están en explotación, si el pozo realmente no está forado y no tiene agua, la Confederación no va a aprobar esa cesión. Y va a requerir un certificado de la Comunidad de la Masa. Y digo de la Comunidad de la Masa porque no van a servir los certificados de las comunidades de regantes de los pueblos, de las comunidades de antes, de las de antes, que además están en proceso de extinción. Por eso la Confederación le va a pedir a la Comunidad de la Masa que certifique que efectivamente los pozos tienen agua y están aforados y están siendo explotados. Y hay que vender toda el agua, mal dicho, se puede ceder toda el agua, una parte del agua del pozo. ¿Hay algo establecido en cuanto al volumen? Sí, la norma lo establece claramente. No se pueden ceder derechos de manera parcial ni por un tiempo determinado. Los derechos se ceden de manera total y de manera irreversible, es decir, para siempre. Una persona que tenga un pozo, por ejemplo, de 10 hectáreas, no puede vender 5. Y tampoco puede vender 5 hectáreas hasta el año 2022. Tiene que ceder todo lo que tiene inscrito. Solamente se establece una excepción en la ley, y es para aquellos que son concesionarios, para aquellos que están inscritos en la sección A. Estos sí podrían ceder una parte de sus derechos, definiendo claramente en el contrato aquella parte que van a dejar de regar, siempre y cuando tengan un contador que pueda controlar el volumen que realmente ceden. Estos son los únicos, los de la sección A, que pueden ceder parcialmente, y todos los demás tienen que hacer la cesión de manera total. Y, por supuesto, cuando la Confederación lo aprobara, tendrían que clausurar el pozo. Y a la hora de firmar contrato, ¿qué hay condiciones? ¿Ponemos el precio cedente y cesionario que nos dé la gana? ¿Interviene la Administración? ¿Qué porcentaje pasa a la Administración? ¿Es la totalidad? En fin, ¿cómo hacemos ese contrato? Pues a ver, el volumen que se va a quedar la Confederación de esta gestión de derechos entre particulares va a ser de un 10%, pero no de un 10% de lo que figura en los títulos. Es decir, si el usuario que cede tiene inscritos 4.278 metros cúbicos, que era lo habitual en esta zona, no se ceden estos metros cúbicos. Se va a ceder lo que dice el régimen de explotación. Si tiene leñosos, se van a ceder 1.500 por hectárea, y si tiene herbáceos va a ceder 2.000 metros cúbicos por hectárea. Y sobre estos 1.500 o 2.000, la Confederación se queda al 10%. Yeah. Y en cuanto al precio que me dices, Cándido, pues aquí la norma sí que no regula nada. Esto ya es libre autonomía de las partes, y según esté la demanda, según la prisa que el cedente tenga por ceder y según la prisa que el que adquiere tenga por adquirir, pues se pasarán unos precios. Sí puedo decirte que en los contratos que la gente está trayendo al despacho, todos rondan en torno a los 9-10.000 euros por hectárea, porque se ha tomado como referencia aquella adquisición de derechos que hizo en su día la Confederación, que fijó 10.000 euros la hectárea. Pero es el propio mercado, van a ser los propios cedentes y cesionarios los que libremente puedan pactar este precio. Teresa Reillo, hablaba usted de prisa. Este contrato tiene que ser ratificado o supervisado por la Administración. ¿Puede ocurrir que haya retraso, que se quede estancado un contrato o se confía en la agilidad? Y por otro lado, ¿puede la Administración, si no lo han hecho bien, cedente y cesionario, quedarse estrangulado en tierra de nadie un contrato con los perjuicios que conllevaría a ambas partes en este caso? Pues sí, a ver, el procedimiento a la primera de tus preguntas se ha previsto en la norma como bastante ágil, teniendo en cuenta
cómo funciona el tema del agua y las Claro. confederaciones y la demora que suelen tener por falta de recursos, Sí. se prevé un procedimiento de 9 meses. ¿Qué ocurre? Que en la práctica que el contrato se apruebe en 9 meses será bastante difícil. Ya. Cuando han transcurrido estos 9 meses y no se ha resuelto, pues el silencio aquí es negativo. Es decir, los usuarios tienen que entender que esa cesión ha sido desestimada, en cuyo caso pueden acudir a la vía judicial o esperar a que la Confederación, aunque tarde más tiempo de esos 9 meses, resuelva, porque la Confederación está obligada, como cualquier tipo de administración, a resolver siempre. ¿Qué ocurre? Nuestro consejo desde nuestro despacho es que no se presente ningún contrato de cesión de derechos en la Confederación si antes no ha sido validado por especialistas en derechos de aguas y verificado que se cumplen todos los requisitos legales que estamos viendo. Ya. Porque los riesgos, como dices, son muy, muy importantes. Ten en cuenta que si, por ejemplo, un cedente ha cedido a otro usuario sus derechos y estos derechos, por ejemplo, no están en explotación, este cedente se va a ver inmerso en un procedimiento de extinción de sus derechos que le va a incoar la Confederación. Si la Confederación detecta, cuando la comunidad de la masa informe que esos derechos no son reales, pues directamente le va a incoar un expediente para extinguírselos. Sí. Y en ese caso, el cedente se va a quedar sin sus derechos y además sin el precio que ha pactado con el adquirente, porque lógicamente el adquirente le va a reclamar la cantidad que le haya pagado. El mismo riesgo hay para quien adquiere los derechos, porque si la Confederación al final no se cumplen los requisitos y no lo aprueba, pues este adquirente va a ver cómo se ha quedado sin el dinero que le ha pagado al cesionario y además se va a ver sin derechos, porque la cesión que ha hecho no va a ser válida. Ajá. Una cosa muy importante que no hemos dicho es que mientras dura todo este procedimiento, el único que puede regar es el que cede, que sigue siendo titular de sus derechos y los puede seguir utilizando. El que adquiere, aunque haya pagado ya por estos derechos, no puede regar, no los puede utilizar. Se queda hasta paralizado. que la Confederación no lo apruebe. Ajá. Pues muchas gracias, Teresa Rehillo. Terminamos. ¿Está habiendo mucho movimiento, mucho interés? Muchísimo, Cándido. ¿Sí? Y además es que estamos viendo auténticas barbaridades con este tipo de contratos, porque al contrario de lo que ocurre cuando, pues no sé, imagínate, cuando alguien va a comprarse una casa, lo primero que hace es verificar que quien le está vendiendo esa casa es efectivamente el dueño de la casa, Que y la está casa libre de cargas, eso es. que es lo lógico, y después uno va al notario, se hace la operación y después se va al registro de la propiedad y se inscribe. Aquí no se está guardando ningún tipo de cautela. La gente que nos llega al despacho con los contratos ya firmados, es decir, no está llegando al despacho para que redactemos los contratos y verifiquemos los requisitos. Está llegando con contratos ya firmados que se han hecho en un folio, exclusivamente en un folio, por intermediarios que no tienen formación jurídica. Y en ese folio lo único que pone es el cedente X cede los derechos al cesionario Y. El precio es tanto y el cesionario tiene que pagarlo en un plazo de 15-20 días. Ten en cuenta que estamos hablando de cantidades muy, muy importantes. Estamos viendo precios por las hectáreas que se ceden de 300.000 euros, 400.000 euros, 500.000 euros. Claro. Y empresas que se quedan paradas. Claro, el que adquiere los derechos paga 500.000 euros al que se los cede sin haber verificado ningún tipo de requisito. Se presenta a la Confederación y después la Confederación dice que eso no es válido. Y el contrato no ha regulado cómo se le va a devolver esa cantidad al que los ha adquirido, pues realmente tiene un gran problema, porque luego hay que ver cuando la Confederación resuelva si el adquirente, aunque le reclame ese precio al que se los ha cedido, pues si este señor es solvente o no lo es, para que le pueda devolver ese dinero. Y luego con una consecuencia también muy importante. Estos intermediarios están actuando como tipo inmobiliarias, cobrando un porcentaje del precio declarado en el contrato, un porcentaje muy importante, tanto al que cede como al que adquiere. Es decir, que ya no solamente es el importe que se le paga al que cede, sino que además hay que pagar al intermediario. En contratos, te digo, de un solo folio, sin regular nada de las obligaciones entre las partes, ni qué ocurre si después la Confederación no lo aprueba. Esas son auténticas barbaridades que queríamos informar, y que lo que recomendamos a la gente es que antes de firmar el contrato que se asesore,
claro, se asesoren y verifiquen de verdad que los requisitos se cumplen, y una vez que los requisitos estén cumplidos, entonces sí, hasta un contrato blindando tanto la posición del cedente como la del cesionario y presentándolo en confederación. Pero primero asesorarse. Hay que verificar los requisitos y después presentarlo en confederación. Pues dicho queda, porque es un asunto importante, puede ser gravísimo el riesgo que corren cedentes y cesionarios. Muchas gracias, Teresa Reillo, por dar un poco de luz y sobre todo encender el piloto de alarma ante este asunto que parecía que no tenía importancia y está habiendo bastante movimiento en estas cesiones de derechos de agua en el Alto Guadiana, agua subterránea, repetimos. Un abrazo fuerte y muchas gracias. Un abrazo y gracias a vosotros. Buenos días, Teresa Reillo. Buenos días. Escuchas Mundo Agrario en Radio.